Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos en su casa, como siempre, aquí en Conversando la Noche. Pretendemos llegar más a fondo con personas conocidas de nuestra sociedad en distintas actividades, empresarios, políticos, deportistas, gente de la cultura, pero siempre con la idea de conversar más íntimamente, conocer mejor a esas personas y describir también sus respectivas hojas de vida. En el caso de hoy vamos a hablar con uno que tiene una larga trayectoria en diversos ámbitos, pero siempre con la visión de aportar para su país, un país que ama profundamente, igual que usted y que yo. Él es Carlos Jorge Biederman. Carlos Jorge Biederman es publicista, empresario e innovador dedicado a la creación de un clima de negocios moderno en el Paraguay, fundador y presidente durante muchos años de la CAP, Cámara de Anunciantes del Paraguay. Miembro del cuerpo consular, Biederman es cónsul honorario de Trinidad y Tobago en Paraguay. Es el mayor de los 3 hermanos que han tenido la delicada misión de llevar adelante el legado de su padre, don Enrique Biederman, pionero de las comunicaciones y la publicidad en nuestro país. Estudió música, ejecuta la guitarra y el bajo, fue un activo animador del nacimiento del rock en el Paraguay, desde mediados de los años 60. Actualmente es presidente de South Food S.A. Y está con nosotros Carlos Jorge, gracias primero. Y la verdad que esta es la nota difícil porque tenemos demasiados temas, Carlos Jorge, así que no sé cómo vamos a hacer. ¿Cómo te va? Elijamos los más fáciles. Un gusto recibirte. Hablemos de música. Y de música, que es lo que nos encanta, que nos une hace muchos años con Carlos Jorge. Pero, así mismo. Comencemos por lo fundamental. Hijo de don Enrique, de la querida Chiquitunga, pasaste ese proceso de perder ya a tus padres. Que no fue fácil, la última Chiquitunga que todos la sentimos. ¿Cómo viviste ese momento? Mario, cuando murió papá, se quedaron sin flores las florerías, valga la redundancia, y yo recuerdo que nadie se animaba a hablar. Y el único, y te agradezco otra vez, el único se animó a hablar en el sepelio de mi papá, fuiste vos. Y fue emocionante. Mamá murió en enero, yo no estaba acá, estaba en los Estados Unidos, y murió bien. La familia siempre estuvo cerca de ella, al final le agarró el COVID, lamentablemente, pero mamá, vos le conociste a mamá, sí. Mamá era un personaje extraordinario. Mucha gente no sabía todo lo que ella hacía para otra gente. Sí. Y bueno, ya no están, pero hay un dicho que dice, el que deja buenos herederos nunca será olvidado. No digo que seamos buenos herederos, lo que digo es que nunca les vamos a olvidar, ¿verdad? Totalmente, y creo que ustedes representan muy bien esa suerte de diversidad que eran ellos, porque ellos eran un equipo con muchísimas cosas, no era una sola cosa, o sea, Chiquitunga era varias cosas al mismo tiempo y Enrique también. En todo caso, la familia de ustedes vivió siempre una vida muy intensa, no tuvieron tiempo de aburrirse nunca, no tuvieron tiempo de quedar quietos nunca, ¿no? Papá era como vos, era un comunicador nato, él disfrutaba comunicándose con la gente, hablando con la gente, interactuando con la gente, y a él era exactamente, yo no tengo esa capacidad, a papá le era exactamente igual hablar con un ministro que con la persona que le estaba sirviendo el café. Es más, me parece que disfrutaba más hablando con el que le servía el café. Y él tenía ese don de acercarse a la gente y de que la gente permanentemente esté alrededor de él. Además, una visión mucho de integración de la familia. Siempre fueron los Biederman. Era como un núcleo. Que imagino no ha sido fácil cuando eran más chicos ustedes. ¿Cómo fue tu vida de niñez y adolescencia? Bueno, nosotros somos exalumnos del San José. Nos criamos en el San José, porque papá quería que vayamos al GET, mamá impuso que vayamos al San José, y mamá era la que tenía la palabra final. Entonces somos el San José, orgullosos, una familia muy unida, hasta que murió mamá todos los sábados almorzábamos en su casa, ¿verdad? Eso era habitual. Y bueno, somos 3 hermanos, cada uno tiene su propia familia. Si bien somos muy unidos, cada uno tiene su propia familia y su propio escenario de actividades. Y nada, muy orgulloso de dónde venimos, ¿verdad? Vos, al ser el mayor,
le acompañaste mucho a tu papá en sus inicios. Soy el mayor, pero menor en edad. Eso puede ser. Dudé un poco, dudé, porque en ciertas actitudes sos menor lejos. Pero digo yo, uno siempre al papá le va acompañando. Vos lo fuiste viendo a tu papá en su evolución también cuando abrió la publicitaria. Te cuento la historia de papá. Papá era locutor de radio, en una radio de los años 50, que se llamaba Stentor. Sí. Era una radio muy profesional. El dueño era mi padrino, Caballero Ferreira, de bautismo. Y papá era el jefe de los locutores. Y con él estaban Humberto Rubín y Alberto Ramírez Patiño y otros excelentes locutores de la época. Y papá vivió todo el proceso de la radio y él en un momento dado se dio cuenta que algo faltaba en el mercado. Y ahí se le ocurrió poner una agencia de publicidad, una pequeña agencia en un garage. Pero antes fue a Buenos Aires. Él fue a Buenos Aires y estuvo haciendo un curso en radio El Mundo. Sí. Y ahí ya vino con la idea de poner la agencia y no sabía qué nombre ponerle. Y fue Caballero, mi padrino fue el que le dijo, ponerle tu nombre, poner tu apellido. ¿Que no se acostumbraban entonces? No, entonces él puso, y por ahí nace Biederman Publicidad. Mira, hablamos que años 50 o 60. 50 y algo, 50 y... Vos todavía siendo un niño. Sí, creo que yo no había nacido todavía. Vamos a cotejar después de eso. Vamos a chequear eso. Pero de todas maneras, él fue un visionario. Había también otras agencias muy amigos de papá. Estaba Riquelme Aguirre, estaban otros. Pero papá tenía una visión de una comunicación muy cercana a la gente. Y él veía a los clientes como a los anunciantes. Él veía a los anunciantes como a socios estratégicos. Él tenía esa visión él se involucraba completamente con... Pero ellos inventaron casi el negocio, esa generación. Sí. Porque era muy artesanal todo hasta entonces. Todo muy ¿no? artesanal. Mira, yo me acuerdo, era chico y nos íbamos, por ejemplo, a la tribuna. Vos le contás esto a la gente y no te pueden creer. Sí. Había unos clichés que eran de plomo primero y después de plástico, de goma. Sí. Y era artesanal. Después vinieron los casi mágicos, los letras set, no sé si te acordás más. Sí, me acuerdo perfectamente. Después aparecieron las computadoras que eran nada que ver con las computadoras hoy día. Y la comunicación se fue desarrollando, después aparecieron los canales de televisión. Papá, o sea, la Philips, papá y Humberto hicieron el primer canal de televisión, que fue un canal de circuito cerrado en el centro de Asunción. Se llamaba Cleiva TV. Y tiempo después ya vino con Canal 9. Sí. Y siempre tuvo esa visión de avanzada, pero siempre relacionada a la comunicación. Ahí mencionaste a Humberto y el otro día vi una foto, no sé si publicaste vos o quién, en una mesa almorzando Humberto, su colillo y tu papá. Sí, fue el último cumpleaños de papá antes de morir. Mira vos, y todavía estaban los tres, digamos. Hoy ya no están los tres. No están los tres y es un vacío importante. Son parte de la historia. Eso te quería decir. Son personas que moldearon casi una especie de estilo de hacer cosas, innovaron. Había muy poco acá en Paraguay. Es como que fueron inventando. Después surgieron otras generaciones. Después vinieron los Nastas, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí, ellos en los años 50, 60 fueron los precursores, digamos, de una publicidad más profesional. Sí. O comunicaciones de marketing más profesionales. Y eso sí ayudó a cambiar la historia vino la televisión, un cambio de tecnología, mostró las radios. AM entraron también las FM. Hubo un cambio tecnológico, la gente tenía que estar adaptada a todo eso. De ese trío, el más diplomático era tu papá. Papá era al menos expuesto. Bueno, al estar en un medio de comunicación, vos tenés gente a favor y tenés gente en contra. Papá siempre estuvo, nunca tuvo nada que ver con los medios. Pero nunca lo vi pelearse así con nadie. No, papá no era de pelearse con nadie, con excepción de defender a su familia. Lo único que papá podía reaccionar mal era defendernos a nosotros. Recuerdo que yo estaba en el San José, no sé si en cuarto o quinto grado, y por alguna razón, o con razón, me dejan castigado y no me dejan salir. Y papá estaba afuera esperando. Entonces en un momento dado parece que esperó demasiado y entró y le increpó muy duramente al director y no, porque era una falta de respeto hacerle esperar a los padres, etcétera, etcétera. Pero papá era muy duro cuando nos defendía a nosotros. Vos fuiste el de los hijos el primero que ingresó a la agencia y un poco tuviste que hacerte cargo en un momento dado. No, yo entré como ordenanza, como mis hermanos también. Hicimos nada. Y después de 5 años sí fui gerente general durante mucho tiempo, hasta el 93,
que me retiré para asumir una franquicia que habíamos logrado. ¿Cómo era laburar con tu viejo? Una cosa es ser el hijo, otra cosa es producir resultados para tu jefe. Papá era muy como tu papá, yo le conocía a tu papá. Sí. Otra época, gente muy disciplinada, muy organizada, muy... Pues no tenían otra, no tenían como... No tenían las comodidades que hoy nosotros tenemos en términos de tecnología, etcétera, etcétera. Papá tenía una agenda, yo hago lo mismo. Él tenía una agenda y él cumplía lo que ponía en su agenda. Él tenía una agenda que era su vida diaria. Sí. Y era muy disciplinado y muy, que es un problema en este país, muy puntual. Papá, igual que yo saqué eso de él. Él siempre llegaba antes, a todos lados. Y entonces me decía, no importa, nosotros ya estamos, vamos a elegir el mejor lugar, vamos a esperarle a la... Y bueno, papá siempre llegaba antes a todos lados. Y era muy cumplido. Él se iba vos le invitabas y él se iba a cualquier lado. Y él decía, hay que ser cumplido, la vida es tu way. No pretendas que la gente venga si vos no vas. Increíble, ¿no? Esa generación y eso que hoy ya no existe casi. El viejo dejaba en un papel las tareas del día para todos. Sí mismo. Nos dejaba el memo. Para los 7 hijos, ¿eh? Exactamente igual. Cada uno tenía una tarea que al terminar la jornada teníamos que rendir cuenta si la cumplimos o no. Nosotros rendíamos cuenta al otro día. Al día siguiente. Al día siguiente nos reuníamos a primerísima hora. Al desayuno, ¿sí? Y entonces, entonces nos preguntaba, ¿qué quedó pendiente ayer? ¿Y qué tenemos para hoy? Ese era el camino de inicio de los días. Pero aún así no era un padre autoritario. No, al contrario. Papá era extremadamente bueno. ¿Te tuvo que dar un cintarazo alguna vez? No. ¿Nunca? No. Chiquitunga a lo mejor te dio una palmada. Mamá era más dura en ese sentido. Claro. No, papá nunca al contrario, siempre nos mimó, nos cuidó, etc. Vamos al corte, después vamos a mostrar ya en temas más profesionales, pero era muy importante hacer esto porque es genial ver de dónde sale una persona. Y Carlos Jorge sale de esa raíz. Casado con Pelusa hace mucho tiempo. ¿Cuántos hijos? 2 hijos y 3 nietas, que van a ver con mucho gusto el programa, así que tengo que mencionarlas de todas formas. Claro. Julieta, Valeria y a la más chiquitita, que es la más terrible, que se llama Sofi. Bueno, un saludo para las tres nietas mujeres. ¿Qué? Es terrible. Sí, a vos te agarró todo, porque vas a tener que seguir defendiendo la causa. Bueno, a Pelusa también un beso grande, una gran mujer que... Al solo hecho de soportarnos, luego ya nuestras mujeres son heroínas. Hay que reconocer, compañera y apoyo incondicional. Además, artista plástica. Artista plástica. No, ella es fotógrafa. Ella es fotógrafa. He visto algunos trabajos de ella. Sí, no, excelente. Pero con intervenciones y cosas así. Y sobre todo, acompañando. Aguantarme. Aguantar. Bueno, aquí se decía eso. Vamos a hablar un poco de tu trabajo diplomático de muchos años también. Y tu visión desde el club, donde también en la Cámara Anunciante del Paraguay que han hecho un trabajo de acompañamiento, siempre buscando, decía yo en la introducción, algo mejor para nuestro país. ¿Es posible o el Paraguay ya es inviable? A la vuelta le pregunto a Carlos Jorge Biederman. Fácil definir a Carlos Jorge Biederman. Es un influencer, pero en el sentido más antiguo de la palabra, no tanto el de ahora que es poner alguna cosa en redes sociales. Siempre tuviste, digamos, como una especie de consejero de algunos gobernantes inclusive, como un lobista también de mucho peso en muchos aspectos, y siempre tratando de generar los espacios para mejorar también el clima de negocios, el respeto a las legislaciones vigentes, ser más presentables con las empresas grandes del exterior. ¿Cómo balanceas eso? ¿Qué decís de eso? ¿Lo conseguiste o es muy difícil? No me hicieron mucho caso, la verdad. Yo parto de la base que nuestro país es para mucho más, Mario. Yo no estoy de acuerdo en... Ayer escuchaba no sé qué es, un comunicador que hablaba de pobreza y como que la pobreza, enaltecía la pobreza. Nosotros no estamos, y quiero ir a este punto que es importante, nosotros no estamos predestinados a ser pobres. La pobreza no es un destino, es un camino del cual se puede salir si uno se prepara, si uno tiene ganas, si uno tiene la actitud y si tiene un plan. Y nosotros siempre dijimos,
papá y mis hermanos siempre dijimos que este país daba para mucho más. Un país de 7 millones de habitantes, ubicado en una posición, hoy es una posición absolutamente estratégica. Estamos en el medio de una región interesante, con problemas, pero muy, muy importante y muy interesante. Y siempre veíamos que el problema es que no se quiere planificar. Y yo parto de la teoría de que el plan en Paraguay es no tener un plan, a propósito. Entonces cada uno sigue haciendo lo que quiere. Pero lo concreto es que Paraguay es un país que tiene oportunidades extraordinarias, es un país rico, todavía mal administrado, pero es un país que tiene activos estratégicos que coinciden con los del milenio, ¿verdad? ¿Y cuáles son los activos estratégicos del milenio, Mario? Fíjate vos que el mundo en este momento ya tiene 8 mil millones de habitantes. Sí. ¿Y qué significa esto? No importa lo que pase, fíjate vos lo que es la economía. El año pasado la economía total del mundo, el Producto Interno Bruto del mundo era 94 mil trillones de dólares. Y con pandemia y con Ucrania, etc. Igual este año la economía está en 100 mil trillones de dólares. O sea que con todo el mundo siguió creciendo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos la ventaja suprema de ser pequeño hoy día. La teoría de Darwin actualizada y que tiene que ver con la sociedad del conocimiento es, si sos pequeño, asumí, porque vas y podés ser el gran player o el gran jugador, porque ser pequeño hoy significa, si tenés un plan y si tenés definiciones de propósitos claras y objetivos precisos, y si tenés la capacidad de ejecutar, puedes ser más flexible, puedes ser más rápido, puedes ser más diligente, etcétera, etcétera. Claro. El ser pequeño hoy día es una ventaja estratégica suprema. Entonces no es lo más importante como alguna gente cree. Que ya es nuestro destino, ser pequeño y claro, la supervivencia del más inteligente o del más fuerte. No es así. La supervivencia se da en la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Bueno, y hoy las circunstancias cambiantes son permanentes, es la regla del juego. Los países asiáticos nos han mostrado algo al respecto. Pero cuando vos tenés un país de 7 millones de habitantes, 406.500, no sé, 506, si no me equivoco, kilómetros cuadrados, y tener una población homogénea, acá no hay problemas de ¿cómo se llama? De problemas como existen en otros países. Raciales, étnicos. El otro día, no sé, hubo un tornado y salimos toda la calle a ver si... Nosotros no tenemos problemas naturales. Y Paraguay es un país que con un buen plan, un plan posible y con calidad de gestión, es un país que puede en poco tiempo cambiar esa visión actual de que somos pobres y vamos... No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué es lo que nos falta entonces? Liderazgo, falta liderazgo. Liderazgo. Un liderazgo actualizado, capacitado, en lugar de un liderazgo estatista, necesitamos un liderazgo estadista, gente que tenga visión de Estado y que no sea egoísta, que lo que construya, que lo sigan construyendo, no que lo hace para él y el que viene después no importa. Entonces Paraguay es un país que puede cambiar muy rápidamente, las oportunidades son extraordinarias, ya somos un player importante, un jugador importante en varias áreas. Sí, cierto. Y Paraguay es un país que tiene, como dije, su ubicación geográfica y su tamaño hoy permiten que nosotros tengamos una oportunidad adicional en esta región y probablemente esta región. Pero ¿cómo se resuelve esa debilidad institucional tan grande que tenemos? Hay que cambiar la mentalidad. Nosotros tenemos un problema de autoestima. El paraguayo acá no actúa igual que el paraguayo afuera. Vos tuviste oportunidad de viajar muchísimas veces y te das cuenta que el paraguayo afuera cumple hasta las leyes del tránsito. Todo. O las ordenanzas. Acá no cumple nada. Sí. ¿Por qué? Porque el ambiente te condiciona. Vos como ex intendente sabes muy bien eso. Sí. Ese mismo paraguayo que acá es incapaz de cumplir, no va a parar en un semáforo en rojo, está en otro país, o está en Foz de Iguazú o en Clorinda. ¿Por qué? Porque el ambiente te condiciona. Entonces acá lo que hace falta es reglas de juego, que se respeten las reglas de juego entre todos por igual. Y este es un país que si tiene un plan, porque las riquezas que tenemos son extraordinarias. ¿Cuáles son los 4 activos del milenio, Mario? En primer lugar, agua. Sí. En segundo lugar, alimentos. El mundo tiene 8 mil millones de habitantes y para el 2030 va a estar con mucho más gente en el mundo. Comer. El mundo necesita comer, necesita agua. No hay alimentos sin agua, energía. Nos da la casualidad de nosotros tenemos la energía perfecta. Renovable, hidroeléctrica, y no la utilizamos, ¿verdad? Entonces,
yo creo que tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que ubicarnos. Fíjate vos que nuestros problemas, Mario, son proporcionales a nuestro tamaño. Me decía un amigo argentino, yo pensé que se estaba burlando de mí. Me llama en plena pandemia y me dice, pero usted no tiene ningún problema, por eso te llamo, me dice. Y le digo, ¿yo te estás burlando de mí? No, me dice. Y me da una lección. Me dice, mira, Brasil para, en su momento, recuperarse económicamente necesita para empezar a hablar 500.000 millones de dólares. Claro. Ustedes entre 5 y 10.000, si lo manejan bien. Y usted, no, me dice, argentino. El Papa que es argentino tiene que venir y confirmarnos que Dios es argentino y él va a solucionar, él proveerá, como diciendo. No hay solución. Pero te pone en perspectiva, nuestro problema es proporcional a nuestro tamaño. Ahora, tenemos que ejecutar, tenemos que definir qué queremos y tenemos que movernos en base a eso. ¿Qué pensás de la política? ¿Siempre estuviste cerca, asesoraste a mucha gente, acompañaste desde el punto de vista de compartir por lo menos tu opinión? A nivel gremial. Sí, a nivel gremial. Siempre fuiste líder de varios foros donde por lo menos tuvieron que irse presidentes, intendentes. Siempre dijimos lo mismo que estoy diciendo lo venimos diciendo hace años. Algunas cosas se han logrado y muchísimas otras no. ¿No será porque hay una especie de disociación entre el mundo de la política y de la empresa privada? ¿No se comprenden ambos mundos, Carlos Jorge? Yo creo que hay muy buenos políticos y hay pésimos políticos. Yo creo que hay muy buenos empresarios y hay pésimos empresarios. Yo creo que cuando se prioriza lo particular por encima de lo general, pueden ocurrir estos problemas que de alguna manera estamos tratando de... Pero yo creo que Paraguay es un país que tiene oportunidades increíbles, pero necesita un plan. Necesitamos una definición de qué es lo que queremos. Primero, la definición del propósito incluye dos dimensiones. Una es, ¿cuáles son nuestros activos estratégicos? ¿Qué tenemos? Sí. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos dos represas increíbles. Somos codueños de las dos represas más grandes. Sigue siendo la más grande del mundo. La China nunca llegó al nivel de producción de Itaipú. Y Yacyretá es una de las más grandes del continente. Y no usamos la energía, por ejemplo. Claro. Entonces, que no diga más que Paraguay no tiene o no puede. No, tenemos que empezar a mirar desde otro punto. Por eso me molesta cuando se habla, somos pobres. Como si la pobreza fuera una virtud. No, la pobreza es la incapacidad de aprovechar, como dije yo, las circunstancias cambiantes o los activos estratégicos que están disponibles. Absolutamente. No pudimos cambiar la matriz del empleo estatal, Carlos Jorge. Tuvimos un gobierno bien estatista, autoritario, una dictadura que tenía un modelo. Pasaron 30 años de democracia y se sigue con el mismo modelo prácticamente, con una superpoblación de empleados del Estado, con una cantidad de gastos superfluos. Me ha tocado, por lo menos de refilón, entender esa dinámica y así como está planteado no se va a poder cambiar nunca. Hasta que alguien patee la mesa. No, mientras se tenga dinero. Digamos, Paraguay es una economía de entre 35.000 y 40.000 millones de dólares. El presupuesto general del Estado, el presupuesto general de gasto del Estado está entre 13.000 y 15.000 dependiendo de ahora está un poco más por la pandemia y por una serie de temas. Sí. Recaudan impuestos, recaudan 4.000 y algo, y el resto son ingresos que vienen de los entes públicos que cobran servicios y de Itaipú y Yacyretá. Y siempre hay una diferencia ahí de 1.500, 2.000 millones que se refinancia, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces hay tres cosas. Y primero hay que mejorar la calidad del gasto. El gasto tiene que estar orientado a darle calidad de vida a la gente. La gente paga impuestos, los que pagamos, porque ese es otro problema. Hay un 50% de gente que no paga. Pero los que pagamos impuestos lo hacemos para tener contraprestaciones de servicios, salud, seguridad, educación, infraestructura, justicia, etcétera. No es que pagamos para estar bien con el ministro de Hacienda de turno. Claro. De ninguna de las maneras. Claro. Nosotros pagamos como ciudadanos constituyentes del Estado impuestos para tener contraprestaciones de servicios de calidad. Sí. No queremos servicios nomás de... Entonces, yo creo que a medida que el dinero cueste más, creo que se van a ir organizando mejor las cosas. Entiendo. Fue muy larga esa suerte, esa suerte de carnaval con el dinero público, en el cual, como se seguía bicicleteando, no se nota. Va un día que va a parar eso. Y es igual que en tu casa, en una empresa. Una empresa. Si vos tenés ingresos por 10, si sos responsable, vos vas a hacer la construcción de tu presupuesto va a estar basada en 8, porque querés tener una reserva de 2 por cualquier cosa. Sí. Un plan de contingencia para lo que sea. Te puede enfermar, lo que sea. Necesitas tener siempre un plan de contingencia.
Pero si vos tenés ingreso de 10 y gastás 20 o 25 y sabes bien que no puedes pagar y tenés que prestar no sé, eso es muy... Pero va a cambiar. Yo creo que la exigencia de la gente... Hay también gente muy interesante en la política. No todo ¿Tenés esperanza que vaya a ir cambiando? Yo sí, yo creo que sí. Y yo creo que el mismo sector privado, al que le cuesta más ganar dinero hoy día, porque como te digo, las cosas han cambiado. La pandemia ha cambiado una serie de paradigmas y de modelos que se aplicaban. Entonces yo creo que la gente cada vez va a exigir más también. Esperamos un segundito, yo pago impuestos, ¿y qué estoy recibiendo a cambio? Curioso en nuestro país porque afuera nos ven mejor de lo que nos vemos nosotros mismos. Vamos a hablar un poquito después de eso. Lejos. Tenés mucha experiencia en el tema y trabajaste mucho en el tema toda tu vida. El cuerpo consular, ¿por qué es tan importante para vos? ¿Qué se logra a través de esa relación? ¿Cómo hacemos para existir en el mundo? Y sobre todo para convencernos de que podemos ser un país mejor, mucho mejor, si hacemos algunos deberes necesarios. A la vuelta le pregunto eso a Carlos Jorge Biederman, nuestro invitado hoy Conversando la Noche. Empresario, gremialista del sector, representante de importantes franquicias y marcas en Paraguay, pero también cónsul de Trinidad y Tobago. Hace bastante tiempo estás metido en ese mundo también del servicio consular. Primero, para entender, ¿qué eso significa? ¿Qué presupone ser cónsul? Vos sos representante, un cónsul honorario es de aplicación cuando no hay una embajada residente en el país. Ajá. Entonces estos países utilizan a un cónsul honorario que tiene es una representación oficial limitada. Bueno, no podemos hacer lo que hacen los cónsules de carrera, digamos, porque es una función administrativa. Pero tiene la representación de ese país. Nosotros somos representantes oficiales de países que tienen relaciones diplomáticas y consulares con la República. ¿Tenemos muchos cónsules honorarios en Paraguay? Hay 50 o 60 más o menos. Ya. No solamente en Asunción. Sí, algunos cónsules están ubicados en ciertas ciudades del interior, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de ciudadanos de determinado país, ese país puede tener un cónsul por ejemplo, si hay muchos italianos en tal parte, ese país puede tener un cónsul específico allí, ¿verdad? ¿Están celebrando 70 años de historia? Sí, el cuerpo consular cumple 70 años y es muy importante porque un país mediterráneo como el nuestro necesita enaltecer las relaciones en un momento del mundo en que lo que más vale son las relaciones y la reputación. ¿Cómo? Vos valés por dos cosas, Mario, hoy en la sociedad del conocimiento. Por cómo te conocen, tu reputación, y por las relaciones que tenés. Y las dos son complementarias. Y Paraguay es un país que necesita exponerse al mundo de una manera diferente, como un país de oportunidades. Por ejemplo, Paraguay es una potencia hidroeléctrica. Claro. Y no aplicamos, no lo vendimos como tal. No, es que no aplicamos internamente. Recién ahora están empezando a tocar temas o a hacer la infraestructura necesaria para utilizar la parte de la energía que nos corresponde, ¿verdad? Sí. Pero en realidad Paraguay es un país que debería presentarse al mundo como una potencia energética hidroeléctrica. No es cualquier energía, no es una energía fósil o no es una energía que está en contra de los cambios ahora hay todo por fin el mundo, o los grandes líderes del mundo están preocupando por el tema del clima. Claro. Ahora, ahí justamente quería tocar eso porque afuera, sin embargo, nos ven bien. Antes de la pandemia nos veían luego de una manera extraordinaria. Después tuvimos que frenar un poco, tenemos los problemas que tenemos, endeudamiento, pero se nos siguen viendo bien. Los que nos conocen. Claro. Necesitamos hacernos conocer más. Mucha gente todavía no sabe. Hay gente que no conoce Latinoamérica. Para que tenga idea, Mario, pues mucha gente no... ¿Cuál es la diferencia? La información está disponible, lo que pasa es que hay que utilizarla, hay que aplicarla. Vos fíjate, toda Latinoamérica, el tamaño de Latinoamérica económicamente, del Producto Interno Bruto de Latinoamérica es menor que Alemania o menor que Japón. Qué bárbaro. Para que tengas idea. Claro. Y eso hay que ver como una oportunidad o hay que ver como un problema, depende de cómo quieras mirar. Pero el mundo está funcionando. Nosotros somos parte del mundo y tenemos que ver cómo nos presentamos
Porque los países, como las personas, tienen identidad y tienen personalidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? O cómo somos y quiénes somos. Sí. Entonces Paraguay necesita presentarse y hay que darle contenido. Paraguay es un país que tiene, mira, la ubicación geográfica, tenemos la hidrovía, tenemos las represas, tenemos tierra, ya somos un productor importantísimo de alimentos, podemos crecer mucho más. Estamos ubicados hoy en el epicentro, en el eje de una región que se va a componer y va a ser muy importante económicamente, porque el mundo tiene hambre, el mundo necesita energía y una serie de temas. Y tenemos que comportarnos, tenemos que asumir esto. ¿Por qué no tenemos una oficina que nos venda, que nos represente, que sea casi como la agencia de publicidad del Paraguay? Tenemos la Cancillería. Tenemos, ¿no? El MIC tiene Rediex, Rediex, que sí. por cierto está haciendo un foro ahora de atracción de inversiones. Pero para atraer inversiones, yo siempre le digo al ministro de turno, fíjense primero en nosotros ya invertimos, si a nosotros nos va bien, somos Claro. la buena referencia. Si a nosotros no nos va bien, pues podemos ser una referencia Claro. no deseada. Entonces, el mundo, hay mucho capital, hay mucho dinero que podría venir al Paraguay, dinero lícito, digo, Sí. que podría venir y que podría ayudarnos a innovar en tecnología, capacitar a nuestra gente, invertir en infraestructura que necesitamos, asociarse a empresas paraguayas. Hay una serie de oportunidades, pero también tenemos que prepararnos. Claro, se suele decir que está lleno de dinero el mundo y que está ansioso de colocar, pero en lugares seguros. ¿De dónde está la diferencia? Sí, Suponete que vos querés ir a Brasil. La escala. claro. Si te vas a Brasil necesitas 500 y para venir a Paraguay a lo mejor necesitas 50. Entonces esa escala de aproximación es muy beneficiosa para nosotros. Entonces nosotros tenemos ventajas competitivas que no estamos aprovechando bien porque, no sé, fallamos en esto o no. Uno de los temas que siempre se reclama es el tema de las reglas de juego o seguridad jurídica. Claro. Nosotros deberíamos caracterizarnos, exponernos al mundo como un país pequeño pero con seguridad jurídica, por ejemplo. Tenés hace rato franquicias en Paraguay. ¿Cómo te va con ellas? Muy bien. Porque mirá que se decía que no iban a funcionar en Paraguay. Te voy a contar una anécdota. Puedes decir la marca, no hay problema. ¿Por qué trajimos Pizza Hut? Mi hermano Walter vuelve de Estados Unidos y trae la idea de separarlo. Eso fue una crisis en la familia. ¿Cómo separaron? Y sí, ya está creciendo la tercera generación, etcétera. Claro. Él traía ese modelo de Boston y al principio cayó muy mal, pero al final lo entendimos. Claro. Tenemos que prepararnos para el futuro. Sí. Somos 3 hermanos, 3 familias diferentes. Mientras papá y mamá estén, vamos a estar todos unidos, pero después cada familia va a tener su propia dinámica, su propia lógica, ¿Cierto? su propia... Van creciendo los chicos también. Claro. Hijos, yernos, etcétera. Sí, Bueno, no es un cálculo exacto ni siquiera aproximado. Vos no sabés qué puede pasar. Entonces, la responsabilidad te indica que tenés que tomar acciones preventivas. ¿Y qué hicimos? Bueno, listo. Entonces, ¿qué teníamos? Y bueno, estaba la agencia. Mi hermano Hugo se quedó con la agencia. Yo estaba harto, te digo, de los anunciantes. Por eso fui tantos años presidente de los anunciantes. Cámara Anunciante del Paraguay. Claro. Y Walter se quedó con propiedades, etcétera, etcétera. Y yo me quedé con la franquicia que acabábamos ese mismo año acabábamos de traer la franquicia de Pizza Hut. ¿Y por qué trajimos Pizza Hut? Porque mis hijos eran unos fanáticos de Pizza Hut. Claro. Nos íbamos a Miami y lo primero era ir a Pizza Hut. La casita, todo. Entonces, pero nosotros hicimos estudios en ese momento. ¿Cuáles eran las categorías de negocio que faltaban en Paraguay? Alimentación, marcas, seguridad y educación. Eran los 3 temas. Y lo que más, por el desarrollo de marca, más que nada a mí me interesaba era Pizza Hut. Y trajimos. Y trajimos gente de afuera, entrenamos gente local, gente brillante. No me digan que en Paraguay no hay gente capaz, porque no es cierto. No hace falta Talento demostrarlo local. solo en Paraguay. Lo demuestran todos los días afuera y Sí, con mucho éxito. Y el día que abríamos el local en la Avenida España, no sabíamos qué iba a pasar, porque Paraguay fue el cementerio de las teorías. Cierto, sí. Acá fracasa hasta... La ficción, la realidad supera ampliamente a la ficción Sí. en Paraguay. Y lo sabíamos, hicimos todos los estudios geodemográficos, hicimos estudios muy completos, pues teníamos la agencia que nos daba Claro. toda la información, pero no sabíamos. ¿Y cómo Podía fue ser ese un gran comienzo? éxito o podía ser un gran fracaso. Bueno, creo que fue un jueves que íbamos a abrir el local de España y a las 11 de la mañana ya había una fila de 3 cuadras.
Entonces dijimos, estamos bien. Y los primeros que estaban enfrente eran como 40 o 50 mormones que estaban desesperados. Y nos fue muy bien. Entrenamos a mucha gente. Hay gente que está todavía con nosotros. El año próximo cumplimos 30 años. 30 años ya. Sí, y después trajimos KFC, que es la franquicia más importante del mundo. Sí. En este momento. Y la franquicia, Mario, ¿qué es la franquicia? Un modelo de negocio que te permite durante cierto tiempo renovable el uso de la marca y el uso del manual de operaciones. Ajá. En un territorio. Eso es una franquicia así en pocas palabras. La marca no es tuya, es de ellos. Y vos estás pagando un fee para usar una marca que tiene, ¿cómo se diría?, cobertura global. Claro. Y es un negocio que te exige mucho porque los estándares son absolutamente no negociables. Y tiene 3 características: capacitación laboral, innovación tecnológica y tercero, desarrollo de proveedores. Cuando nosotros empezamos, 95% de todo era importado. Lo único que nunca no importamos fue harina. Siempre usamos la harina paraguaya, que es... Después todo importado. Y después dijimos, pero ¿por qué tenemos que traer queso de New Zealand o de Wisconsin? Cuando acá tenemos a las cooperativas que son extraordinarias. Y bueno, empezaron a trabajar, empezaron a calificar, porque no es que vos no podés venderle nomás a estas marcas globales, tenés que pasar por todo un proceso de calidad. Es muy estricto. Y lograron. Y bueno, eso se certifica y eso te muestra que Paraguay puede. La industria paraguaya también puede. Eso te iba a decir, porque todo ese proceso requiere mucha disciplina, requiere mucho orden, rendir exámenes todo el tiempo. No es abrir un negocio y esperar que venga la gente. No. ¿Cuántas sucursales hay ahora mismo? Pizza Hut tiene 24 y estamos abriendo 2 antes de fin de año. ¿Por qué? Porque queremos llegar, si Dios quiere, a 30 para el 30 aniversario. Ajá. Y KFC tenía que tener 10, pero la pandemia no había equipos, no había... Ahora vamos a abrir un local en este semestre y vamos a abrir 2 locales más el próximo año. Bueno, tengo que hacer corte, vos sabés cómo son los tiempos en televisión, pero me quedo impresionado porque, reitero, todas estas cosas venían a Paraguay, pero muy pocas se pudieron quedar con tanta firmeza. Otras se fueron, otras se fueron y volvieron, otras vivieron con otro formato. Te doy un dato antes del corte. Sí. De las 10 franquicias más importantes del mundo, 7 están en Paraguay y las 7 son exitosas, muy exitosas. Eso te muestra que el mercado paraguayo... es un mercado muy avanzado, es un mercado muy exigente. ¿Esas 10 franquicias son de comida todas? No, son 5 de comida. Hay una que es Ace y la otra es, en realidad 2, de Remax y Century 21. Ya. Bueno, tengo que hacer la pausa. Para el 30 aniversario tenés locutor que cobra barato, es amigable y hasta puede cobrar en cuotas. Bueno, hablando en serio, vamos a entrar después, antes de irnos un poquito en música, porque acá tenemos a un ex pionero del rock nacional, cosa que no mucha gente sabe, que en aquellas viejas épocas se animó también con la eléctrica y con algunos amigos a tocar rock en un país donde se bailaba solamente boleros, cumbias y chachachás. Blues, peor todavía, más raro. Sí. Habrán sido vistos como extraterrestres. Vamos a hablar un poquito de eso antes de irnos y después sí un redondeo de lo que queremos para nuestro país. Ya volvemos, esta charla muy apasionante con Carlos Jorge Biederman contándonos su hoja de ruta, su vida, pero también sus expectativas para nuestro querido Paraguay. Carlos Jorge Biederman con nosotros hoy. Podemos hablar todavía de tantas cosas. Con Chiquitunga me peleaba siempre por nuestros clubes. Una vez siendo intendente me dijo, entra en tú. Yo estaba a tu lado. Vos estabas a mi lado. Yo te lo dijo con razón, no tenía por qué incomodarle con el Olimpia a mi mamá. Fuerza limpia le dije. Sí. Fuerza limpia le dije, pasito. Entra en tu... Y entra en tu culo, amigo. Pero le salió del alma, Mario. Le salió del alma y miró a todo el mundo. Era un acto protocolar, estábamos todos serios. Y te quería muchísimo. Pero en ese tema no había forma de transar con Chiquitunga. Pero sí, nos teníamos un gran cariño con él y con tu viejo. Y bueno, con los hermanos también, ¿verdad? Me quedaba pensando, antes de entrar a la parte final, en esa tu parte más bohemia de la vida, que nunca abandonaste porque la vas manteniendo, aunque sea en tu casa, que es la música. Sos un tipo que vive todo el tiempo pendiente de la música. Encontrar algo y me envías por teléfono, ahora se puede mandar por WhatsApp.
tuviste la gentileza de cederme una parte importante de tu colección de discos. Espero que los hijos no me reclamen después. Hubo cierta presión ahí, pero bueno. Que después nos reclamen la herencia. Pero siempre te gustó mucho la música. Yo soy un músico frustrado. Yo estudié música. Yo básicamente... Mira, yo soy zurdo. Sí. Yo escribo con la zurda. Para escribir, no de ideología. No, yo soy zurdo y capitalista, ¿verdad? Y muy orgulloso, ¿verdad? Y quiero que toda la gente que esté a mi alrededor esté muy bien para Sí. que el capitalismo ¿Pero qué sea. querías tocar? ¿Bajo? Yo toco guitarra, bajo. Lo único que no pude tocar, porque como Cookie Ray fue el primero que me enseñó Sí. a tocar guitarra, me dijo, no vaya a tocar con la zurda, porque siempre va a tener problemas de instrumento, o va a tener que ir con tu instrumento a todos lados. Claro. Y tenía razón. Sí. Y me dijo una segunda cosa, el zurdo tiene una ventaja, su digitación es superior a la digitación de un diestro que toca normalmente. Ah, mira vos. Sí, y tenía razón. Entonces aprendí a tocar la guitarra con un diestro y yo toco guitarra, toco bajo. Me gusta mucho el bajo, me gusta mucho la base de la... Ya. Y siempre tocamos, nosotros tocábamos blues en la época, en los años 70, que éramos nos echaban un día el director del Colegio San José me llama, me armen una orquesta. Sí. Y no le dije, ¿cómo que no? Me dice el padre Echeverría. Nosotros no tocamos música que podemos ir a... No me interesa, armen una orquesta. Hicimos y fuimos a tocar al Cristo Rey y le gustó a la gente. Ya. Tocamos algo liviano de Santana, así para que no sea tan agresivo, y le gustó a la gente. Pero nosotros siempre tocábamos blues, jazz y algo de rock. Mi música preferida es, en este orden, blues, jazz, rock comparto con country music. Sí. Y me gusta mucho la música clásica. También. Por su estructura, por su arquitectura. Yo vi algunas fotos tuyas con Thompson, Thompson, nuestro gran héroe. Esa es una historia interesantísima. Yo no lo conocía a Roberto. Un día un amigo me dice, tocan el timbre en casa. Vivíamos frente al Hotel del Paraguay y estábamos tocando. El baterista era un americano, Bonilla, un genio. Y teníamos el que tocaba la guitarra de Raúl Ruiz, un amigo que murió, que después estuvo en el cine, estuvo con Carlos Ayer, Sí. brillante. Y estábamos tocando ahí y tocan el timbre y me dice, yo soy Bonilla, un americano, escuché y quiero tocar con ustedes. Y al primer golpe, es un genio. Ya quedó. Bueno, Y ahí apareció Roberto también. esperá. 2 o 3 días después estábamos ahí tocando un ruido infernal y viene llegando un amigo con Roberto Thompson. Yo no lo conocía. Le conocía al papá que trabajaba en la Claro, ABC. la ABC. Su mamá, María Luisa Artecona. Buenísimas personas. Sí. Y Roberto, o Goyo, como nosotros le decíamos Robert. Sí. Era un tipo muy, muy tranquilo, muy tímido. Él casi no hablaba. Él se expresaba con la música. ¿Cierto? Y viene y me dice, ¿qué ustedes escuchan acá? Y papá acababa de llegar de Estados Unidos y me trajo los 2 primeros discos de Led Zeppelin. Que eran... Y se volvió loco. Cuando escuchó a Zeppelin, porque él tocaba cualquier cosa. Roberto era muy... Sí, versátil. lo que sea. Y me dice, este es el tipo de música que a mí me gustaría tocar. Pero cuando le hice escuchar Cream, Se volvió loco. que fue el grupo que nosotros hicimos un grupo parecido a Cream. Y pasó algo simpático con el baterista Bonilla. Un día teníamos que tocar no sé en dónde. ¿Tenían actuaciones? Sí, pero para practicarnos. Claro. Nos invitaban después nos echaban. Y yo tocaba el bajo, Sí. Roberto tocaba la guitarra y Bonilla la batería. Formación Cream. Claro, y Raúl tocaba la segunda guitarra. Ok. No aparece Bonilla. Y tenéis la batería ahí. Y después te voy a contar lo que hizo mamá con la batería. Compramos una batería. Creo que le compramos a Eduardo Torcida una batería. Una Olympic muy linda. Y me dice Raúl, voy a probar yo. Raúl era mejor baterista que Bonilla. Y ahí quedó el trío. Raúl Ruiz, Roberto Thompson y nada. Y tocábamos... Esa es la foto que yo vi. Sí, nosotros tocábamos música, era todo blues tipo Cream. Ese era nuestro modelo, digamos. Que no se tocaba mucho acá en Paraguay, era otra la Pero le música. gustaba mucho a la gente. ¿Sí? Le gustaba muchísimo la gente que escuchaba. ¿Y no eran Además, nosotros considerados mezclábamos con jazz. No eran considerados raros, pelo largo. No, yo no, era pelo nadie tenía pelo largo. Roberto, no, éramos muy normales. Yo trabajaba el otro día. ¿Y así qué que hizo Chiquitunga con la batería? Raúl Ruiz. Bueno, un día me voy a Europa. Sí. Me voy a Europa. Porque esa batería vale mucho, ahora sí la encontramos. Me voy a Europa y estaban todos los instrumentos ahí. Yo tenía un amplificador Fender muy lindo y un bajo Hofner. Sí.
y Roberto tenía una que se le robó, pobrecito, tenía una Fender. Era muy distraído, iba a tomar un ómnibus y se olvidó de su guitarra. Y queda la batería ahí. Y vuelvo a Europa, mamá cambió la batería por plantas. No, pero real. Sí, claro, no tenía utilidad, estaba ahí. Mamá, y nada, me molestaba y ahí puse una planta y chau, listo. Y ahí se acabó la... Bueno, pero igual toda la vida seguiste y sos un seguidor hasta ahora de la música que nos hace mucho bien. Hay una anécdota de un arpista que no me contaste. Ah, sí, eso fue extraordinario. Sí. Lo que quiero nomás decir que hay que reconocerle al paraguayo la capacidad que tiene de adaptarse a los momentos y a las circunstancias cambiantes. A veces en Paraguay actuamos de una manera, pero cuando salimos nos comportamos de otra forma. Sí. Yo estaba en California, en un lugar que se llama Carmel, una belleza. No sé si estuviste en Carmel. Sí, conozco Carmel. Bueno, belleza. En un hotel en donde empieza el torneo de golf americano, se llama Pebble Beach. Y estábamos ahí con unos amigos un domingo tomando tequila antes del almuerzo. Y estábamos en una terraza muy linda. Carmel tiene una playa que es prácticamente una postal. Pebble Beach. Y espera, tomé solamente un vaso de tequila y estoy escuchando un arpa paraguaya. No puede ser esto. Entonces, creo que al segundo vaso ya escuché el recuerdo de Ipacaraí y dije, espera, déjame joder, esto es un pila. Me levanto, entro. Carmel es un lugar muy famoso en los Estados Unidos. Ahí está, sí. Está entre San José y... Además están varios en la península Monterrey. ahí. Sí. Y ahí vivían muchos artistas. Exacto. Y entro y le veo a un arpista tocando. Y bueno, el acto sabes que es paraguayo, como se para, pues bueno. Y me acerco y le digo, maestro, y por ahí me tira el arpa al tipo. Tiró ahí. 5.000 personas. Y le digo, ¿qué hace acá? Y yo tocaba el arpa en Las Vegas. Y un día vino Clint Eastwood y me trajo. Claro, que es de Carmel. ¿Cómo que te trajo? Fue alcalde de Carmel. Era alcalde. Sí. ¿Cómo que te trajo? Y sí, me dice. ¿Y cómo viniste? Y en su avión, me dice. Pregunta estúpida también. ¿Y dónde voy? Y en la casa de Clint Eastwood. De Clint Eastwood. En el rancho, un rancho en la entrada de Carmel. En unas alas del rancho. No teníamos ninguna posibilidad de conocer la casa de Clint Eastwood si este paraguayito no nos hacía recorrer. Bueno, él manejaba la ciudad. Para que vean nomás lo que es el paraguayo. Él le manejaba al sheriff. Bueno. Entonces le invitamos a cenar, etcétera, etcétera, y bueno, nos hizo recorrer toda la ciudad, etcétera. Ahí están las 17 millas tan famosas de las casas de los artistas. Y al final le digo, ¿puedo hablar inglés? Ni una palabra me dice, ni hello no sabía. Ese es el paraguayo. Entonces no hay que menospreciarle al paraguayo. No hay que menospreciarle, es cierto. Ante la adversidad se las arregla y va adelante. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos, porque en realidad disfruté mucho esta charla, pero nos queda tiempo para la reflexión final. Te veo optimista de todas maneras, eso me alegra, me contagia también, porque a veces tendemos a decir ya no hay caso, esto ya no tiene arreglo. Lo que pasó últimamente otra vez golpea mucho, las designaciones, la puja política otra vez muy virulenta. Aún así, ¿pensás de que este país tiene posibilidades de avanzar? Yo sin ninguna duda. Fíjate vos, Mario, que nuestro tamaño, te vuelvo a decir, nos protege. Nuestros problemas son proporcionales a nuestro tamaño. Segundo, Paraguay, a pesar de todo, es el país, mirá lo que te voy a decir, y esto no es político, esto es económico. Paraguay, a pesar de todo, podés incluir lo que quiera en esa mezcla, a pesar de todo, el país que tiene probablemente el mejor orden o el mejor desempeño macroeconómico en una región que está llena de problemas. Sí. Nosotros estamos desesperados porque tenemos una inflación y no tenemos que despreciar a la inflación. Sí. Vamos a terminar este año en 9%, en 5 y pico por ciento, y interanual estábamos en 10. Sí. Y no estamos acostumbrados, pero hay países que están... Nosotros, dentro de todo, creo que eso hay que reconocer. 5 gobiernos completamente diferentes, pelaje diferente, colores diferentes, han cumplido los principios, han respetado, y el sector privado se ocupó de ayudar en eso, los principios y fundamentos macroeconómicos, y ese es el camino. Ser serios, que los números cuadren, tener la reserva adecuada, muchas cosas se hicieron mal. Yo creo que es el momento de empezar a cambiar y hacerlas bien, pero también hay que reconocer que Paraguay es un país que tiene oportunidades extraordinarias. Y no tenemos que dejarnos abatir. Yo no estoy de acuerdo, me molesta cuando me dicen somos pobres. No somos pobres porque queremos nomás. Carlos Jorge, nuestro tiempo ha terminado por el momento. Ojalá que sigamos hablando en otra oportunidad. ¿Cuántos años tenés? No puedo decir eso. ¿Te acordás la música de The Doors? Sí. The Music is Over.
Yo te doy un 60 largos. ¿Cuánto? 60 largos. No, acabo de cumplir 68. Bueno, viste, estamos bien. 60 largos. Vos sos mayor que yo. No. Bueno, O por lo menos tenés más noche que yo. Eso puede ser. Puede ser. Un gusto, Carlos. Me quedé pensando en que temía encontrarme con un gruñón, porque a veces sos playón, pero vino un Carlos Jorge en versión optimista. Puedo cambiar, ¿eh? Sí, por eso quiero terminar el programa. Te veo optimista, lo cual no es poca cosa para un hombre que conoce bien la realidad. Entonces, me quedo con esa impresión. ¿Sos creyente en Dios? Absoluto. ¿Sí? Sí, claro. Católico, apostólico, romano. Formado por los curas de San José. Formado por los curas de San José. Sí. Pero por convicción. Okay. La mayoría de los curas que nos formaron ya hoy no son curas. Sí. Entonces no va por ahí el tema. No. Yo creo que la religión, no importa cuál sea tu religión, tiene que ser un tema interior y de convicción. Gracias por venir, Carlos. Gracias a vos, Mario. Un placer. Disfruté mucho de esta charla. Espero que usted también. Un hombre que está siempre metido en todos los temas importantes del país desde el punto de vista de generar trabajo, producción, reglas que podamos cumplir todos, que nos lleven para adelante. Dedicó su vida a eso. A veces eso le generó críticas también. Hoy hablaba francamente con nosotros Carlos Jorge Biederman Montaner. Gracias, buenas noches.